Buena música. Escucha el bajo. ¡Pa! Y el piano que marca. Jovencitos, muy buenas tardes. Espero que tu salud y la salud de tu familia sea la mejor. Este video nos va a servir, el tema que vas a observar a continuación, nos va a servir para tener una mejor ruta de lo que vamos a realizar respecto al artículo de opinión. ¿Y por qué nos va a dar una mejor ruta? Porque hoy vamos a poder recordar un poquito de lo que es la redacción de párrafos y obviamente de cómo estos pueden contener citas. Así que lo importante de este video es que nosotros podamos recordar muy bien cuáles son las estructuras del párrafo, cómo se construyen estos y cómo podríamos incluir las citas que le van a dar mucha más validez a nuestro texto. Entonces, recordemos un poquito algunos aspectos fundamentales. ¿Qué elementos conforman a un texto? Porque es importante saber las estructuras de un texto. Entonces, vamos a poder ver lo siguiente. Un texto, ya tú sabes, están constituidos por párrafos, ¿correcto? A ello le vamos a sumar un título. El título no forma parte del texto, pero sí que es un elemento muy importante que lo complementa. ¿Y por qué razón? Porque ya tú sabes que el título es una frase nominal que nombra, engloba y sintetiza el contenido del texto. El texto está constituido por diversos párrafos, entre los cuales, ya tú los conoces, está la introducción, la conclusión y el desarrollo. Si la introducción es un párrafo que sirve para mencionar el tema y dar a conocer el contexto en el cual se desarrolla o se lleva a cabo, y la conclusión es un párrafo que sirve para sintetizar el contenido del texto, entonces tenemos que recordar que los párrafos de desarrollo tienen una utilidad y una función. Es explicar, detallar, describir, profundizar sobre el tema mencionado en la introducción. ¿Y por qué es importante que recordemos este punto? ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a construir nuestro texto, vamos a incluir citas justamente en estos párrafos que a continuación ves. ¿Y de qué están constituidos los párrafos? Pues como tú ya bien sabes, es una oración principal o una idea principal al inicio e ideas secundarias y terciarias que le explican. ¿Cuál es la gran condición de una idea principal? Primero, es una oración, no te vayas a olvidar de ello. Ahí estás viendo que tiene un verbo principal conjugado, ¿correcto? Y es una idea tan general, tan general, tan general, que necesitas explicarlo, necesitas entrar en detalles, necesitas de repente ejemplificarlo, necesitas desglosarlo o necesitas colocar algunos datos, porcentajes, cifras para darle mayor carga informativa. Y si tú te das cuenta, ¿qué es lo más resaltante de este párrafo? Además de los colores, que ya tú los conoces, los conectores lógicos. En la construcción de un párrafo no debemos dejar de lado ni soslayar los conectores lógicos. No es que yo vaya a leer los párrafos. En este video yo lo que quiero es que leas, que compares, que lo detengas un minuto, que lo pienses y que te des una idea por qué esta información tiene tal o cual color o característica. Sí voy a leer algunos aspectos, algunas partes. Por ejemplo, mira la oración del inicio, que es el gran detonante para construir información, ¿verdad? El enojo produce múltiples daños a la salud de las personas. Es tan general que necesito explicarlo. ¿Y cuáles son esos daños? Pues bueno, los físicos y los emocionales.
Y mira cómo se explica. Mira cómo se explica. Un párrafo tiene ese inicio, que se llama idea principal. Pero no te olvides que también tiene otro nombre, ¿correcto? También tiene otro nombre. Y ese nombre es la oración temática. ¿Qué es la oración temática? Es la oración con la cual nosotros iniciamos un párrafo. Profesor, ¿y también cumple las condiciones básicas de la idea principal, que es una oración y que es una información general? Sí. Y aquí le vamos a incluir un dato agregado. Te darás cuenta que hay un apellido, un año y al final del párrafo una página. ¿Por qué estamos colocando ello? Para que vayas pensando cómo vamos a citar. Porque es importante que te hayamos pedido fuentes de información que sean básicamente publicaciones. Mira esta oración. Jiménez, 2019, menciona que el funcionamiento de búsqueda de Google es uno de los más sencillos de realizar. ¿Qué espero yo del párrafo? Que me explique por qué es tan fácil buscar información en Google. ¿Verdad? Pues eso lo vas a descubrir al leer este párrafo. ¿Qué otros elementos son bastante evidentes aquí? Los marcadores de discurso, es decir, los conectores lógicos. No dejes de emplearlos, no dejes de resaltarlos, ¿correcto? Los conectores son marcadores de discurso, mecanismos de cohesión muy importante, ¿correcto? Para dar sentido a mi párrafo. Luego de haber visto todo lo que hemos apreciado aquí con respecto a la construcción de un párrafo, entonces vamos a ver ahora en qué consiste una cita bibliográfica. Una cita, correcto, bibliográfica, como bien se menciona aquí, es una herramienta que me permite producir un texto nuevo a partir de las informaciones que recojo de una fuente. Hasta aquí, a lo mejor, parece que no es nada asombroso, que claro, todo trabajo vamos a requerir información. Lo importante de una cita es que tenemos que mencionar de dónde proviene. Es decir, quién es el autor de dicha información que yo voy a emplear. Ese es el aspecto fundamental. Y ya que hablamos de citas, tenemos que recordar lo siguiente, que dentro del universo de citas que habitualmente se conocen, nosotros vamos a trabajar básicamente tres tipos de citas. Las citas textuales, cortas y largas, o las citas parafraseadas. ¿Qué es una cita textual? Como su nombre lo indica, es una cita que yo voy a recoger de una fuente tan igual como aparece en ella, al pie de la letra. Solo que existe una gran diferencia. Yo puedo recoger información textual de una fuente y es tan breve que se le llama cita textual corta, cuya condición básica es que sea menos de 40 palabras. Mientras que la cita textual larga, que puedo recoger de una fuente de información, definitivamente va a tener más de 40 palabras. La otra gran característica de estas dos citas es la forma como se escribe. En la cita textual corta verás que hay una información previa y luego aparece el autor y el año de publicación de la fuente. Y finalmente termina con una página, ¿verdad? Este dato que yo recojo de la fuente textual debe estar entre comillas si tiene de 40 palabras a menos, ¿correcto? Y si mi cita textual es larga, mucho más de 40 palabras, mira la forma. Aparece una especie de introducción en la parte superior, en donde se inicia con el autor y el año, y luego la cita que yo extraje de la fuente, y termino con la página. Obviamente, al final del párrafo puede haber más comentarios. Ahora lo vamos a ver en modelos. Pero si tú te das cuenta, mira la forma como se escribe ambos párrafos. Uno con comillas, si mi cita es corta. Uno con sangría, si mi cita es larga. Y la cita parafraseada
como su mismo nombre lo indica, es una cita que yo he construido a partir de una fuente original, pero utilizando mis propias palabras, mis propios términos, mi propio léxico. En las tres citas se cumple algo en común: el autor, el año y la página. Y ya que hablamos de estos elementos, no debemos de recordar que una cita textual debe de cumplir con estas indicaciones: apellido del autor, el año de la fuente, la cita larga, corta o parafraseada y el número de página. Por eso nosotros incidimos en el tipo de fuente que estás eligiendo. Si has elegido un artículo, si has elegido un libro, si has elegido una investigación, pues vamos por buen camino, ¿correcto? Porque vamos a poder fácilmente citar según las condiciones que estamos sugiriendo. Ya que hablamos de citas propiamente, y ya que estamos hablando de que todo este contenido nos va a ayudar para el artículo de opinión, tenemos que pensar en justamente ello. Profe, pero me están pidiendo opinar, ¿y cómo hago para opinar si tengo que recoger citas? Entonces vamos a recordar un poquito en qué consiste esto de opinar y el comentario crítico. El comentario crítico, la opinión, tiene que ver con justamente exponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, lo que a mí me parece. Y para eso, para conjugar cita más opinión, vamos a utilizar tres tipos de párrafos, ¿correcto? Las citas textuales largas con énfasis en el autor más la opinión. Ahora vamos a ver una corta y una parafraseada con la misma condición. ¿Por qué se le llama a esta cita con énfasis en el autor? Porque si tú te darás cuenta, en el centro de este párrafo, porque todo lo que estás viendo aquí es un párrafo, este párrafo tiene una cita en el medio que es justamente larga, de más de 40 palabras, pero comienza con el autor. O sea, yo pongo de relevancia quién lo dijo, cuándo lo dijo y en qué página lo dijo. Jiménez 2019, y termino con la página. ¿Qué es lo más notorio aquí en colores? Conectores lógicos. Pero en la parte superior tienes una introducción, que es la oración temática. Y en la parte inferior recién tienes tu opinión, recién tienes tu comentario. Mira, yo lo voy a leer, yo lo voy a leer. El sobrepeso es un problema con el que muchos se preguntan, ¿cuáles son los factores que lo provocan? Mientras tanto, sigue siendo un problema que afecta a miles de personas. Así, ¿cómo es eso? Ahí va tu cita para explicar. Jiménez 2019, y dejo que tú lo leas. Ahora mira el comentario. Mira el comentario. Por esta razón, tú debes procurar siempre contar con una alimentación sana y tener acompañamiento nutricional y médico si es necesario. Si actualmente es importante comer sano, ¿por qué insistes en comer cualquier alimento? Seamos conscientes que no todo es bueno para nosotros. Comer debe ser un placer en todo sentido y no un padecer. Mira el tipo de lenguaje empleado. Mira los signos de puntuación empleados. Mira el énfasis, mira la interrogación, mira el léxico. Esto lo hace ya más familiar para ti, porque tú lo has empleado en el artículo de opinión. Pues ahora vamos a conjugar cita más opinión. Este es en el caso de larga, de la cita larga, colocando como énfasis el autor. Ahora veamos otro tipo de párrafo, de cita textual corta, con énfasis en el texto. Es decir, ahora prevalece el contenido y el autor lo dejamos para la parte final de la cita. Es corta, entonces comillas. Es corta, comillas, como párrafo, ¿verdad? El anterior tenía que haber sangría. Veamos la introducción. El sobrepeso en las personas es un problema social con muchos factores que lo provocan. Y luego voy a leer los detalles.
abro comillas, la cita, cierro comillas, autor, Jiménez, 2019, página 79. Por eso se dice énfasis en el texto, porque el autor va al final de la cita, ¿correcto? Y luego viene tu opinión, luego viene tu comentario. Por esta razón, piensa, aliméntate bien y mejor con acompañamiento nutricional y médico si es necesario. Si sabes que hay alimentos que te hacen subir de peso, ¿qué esperas para dejar de comerlos? No lo olvides. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Te das cuenta? Entonces, yo puedo citar y puedo opinar. Voy a hacer este trabajo. No es difícil. No es difícil. Todo va a depender de la información que recojas de tus fuentes. Y ahora nos vamos con la cita parafraseada, en la cual también encontrarás una introducción, la cita parafraseada, sin comillas, con el autor, el año y la página, y luego el comentario. Como verás, aquí estás observando un párrafo. Muchas veces, voy a leer la parte final, muchas veces que pensamos que para estar sanos hay que comer en grandes cantidades. Craso error. Sin embargo, esto es totalmente contraproducente, ya que comer y ser un barril sin fondo tiene como desencadenante la obesidad. También está esta enfermedad, es el detonante para la aparición de otros males como el colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial. ¿Quieres seguir comiendo como loco ahora? ¿Te das cuenta cómo conjugas cita y comentario? A esto nos tenemos que dirigir. A esto tenemos que direccionar nuestra redacción, a poder construir un texto con este tipo de párrafos, incluyendo citas y opinando. Para construir los párrafos, no olvidemos que tenemos mecanismos de cohesión que yo te voy a dejar en esta imagen para que tú lo observes, lo veas. Están clasificados, está bastante manejable lo que estás observando aquí. Y obviamente que, en resumen, en síntesis, solo para poder recordar muy bien las citas, ya tú sabes. Extraigo información de una fuente, textual o parafraseada, siempre mencionando quién es el autor de dicha información. Me va a servir para construir mi texto y debo de tomar en cuenta que hay normas que me van a permitir redactar de la mejor forma. En este caso, las normas APA, que me piden el autor, el año de publicación y la página. ¿Por qué me sirve citar? Fundamenta mi trabajo, refuerza, aclara informaciones, amplía el contenido de mi texto, me remite a otras secciones de mi texto o a otros puntos o aspectos del tema de mi texto. Y sobre todo, estoy por el camino correcto, porque evito plagiar. ¿Correcto? ¿Qué incluye una cita? Todo tipo de información, comentarios, opiniones, ideas, conceptos, teorías, datos, cifras, porcentajes, etc. Entonces, con este resumen de citas, creo yo que para concluir y para reflexionar de manera interna, cada uno de ustedes, después de haber visto este video, creo que nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no? Importante citar. ¿Es importante que lo hagas? Uno, ¿qué debo de hacer para citar? ¿Cómo debo citar? Para ello, piensa en el contenido y sobre todo, léelo. ¿Estamos de acuerdo? Te dejo este video para que sepas lo que se va a hacer la próxima semana. Que tu salud y la salud de tu familia sea la mejor. Cuídate mucho y estamos en comunicación muy pronto.